Bueno, ok, buenas noches. Entonces vamos hoy a hablar de la personificación de la sociedad. ¿Van a compartir algunas diapositivas? Sí, señor. De eso, ya está habilitado. Ya un segundo las compartimos. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén bien de salud, igual que toda la familia. Nos corresponde personificación de la sociedad. Docente doctor Luis Fernando Larríos y los integrantes Hilberto Torres, Irma Paola Suárez Candela, Franklin Jessy Marín González, Jeffer David Ovalle, Eliana Tobar Bermúdez, Miguel Ángel Sierra, John Jairo Solaque Coronado y Libby Lozano. A continuación vamos con clasificación de las personas jurídicas. Buenas noches, profesores y compañeros. La clasificación de las personas jurídicas, según el artículo 30 del Código Civil, nos indica que son personas, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. En este caso, deriva el derecho, de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público actúan a través de representantes legales y las de derecho privado, es decir, el particular, a través de corporaciones y fundaciones. Unos ejemplos de personas jurídicas de carácter público puede ser el Estado Nacional, las provincias y los municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. De carácter privado. Paola, no sé de dónde tomaste parte de esa información, pero para que no quede de pronto confusiones. Igual las personas jurídicas de derecho privado también tienen representante legal. ¿Sí? Ah, ok. Igual. Sí, lo mismo. Y lo otro que hablabas que la iglesia, bueno, excluye ahí las iglesias porque todas tienen personalidad jurídica y eso es otro tema o harina de otro costal, ¿ok? Por el concordato. Bueno, pero podría de pronto diferenciarse derecho público, derecho privado. Cuando se habla del Estado es diferente a la nación somos todas las personas que lo conforman, el Estado a través de todas las entidades que ejercen una actuación administrativa, por decirlo de alguna forma, porque de pronto no quede esa confusión, de pronto no a estas alturas no han visto administrativo y se les pueda crear una confusión con eso. Bueno. Las personas jurídicas de carácter público se proponen de manera inmediata y exclusiva con un fin de interés público. Por lo general, les corresponde como integrantes de la a la administración pública. Las de carácter público pueden ser el Estado, las provincias, las municipalidades, las entidades, bueno, dice el profesor que la iglesia no, bueno, dice que el profesor de la iglesia... solo se persiguen por lo general una ventaja para sus miembros, aunque en forma inmediata resuelta un beneficio público. Los requisitos exigidos para las fundaciones y las asociaciones es primero que sea un acto de voluntad creador de la institución. El segundo es que sea un fin de bien común. El tercero es que necesitan poseer un patrimonio propio y el cuarto es que es necesaria la autorización del Estado.
Las diferencias entre asociaciones y fundaciones es que las asociaciones nacen del acuerdo de una pluralidad de miembros y las fundaciones nacen de la voluntad de una persona. Ahora, Edilberto, ¿me puedes pasar a la siguiente? Sobre la capacidad jurídica. Bueno, la capacidad jurídica es un hecho. La capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Se clasifica en la capacidad de goce, que es aquella que se tiene por el hecho de ser humanos y adquirir los derechos que dicha condición nos deriva. La capacidad de ejercicio es aquella capacidad que además de adquirir derechos, permite exigirlos y además contraer obligaciones. Se adquiere, digamos, si se trata de una persona jurídica, se adquiere su capacidad de ejercicio cuando se constituye como persona dando cumplimiento a los requisitos legales. En el caso de las personas naturales, se adquiere la capacidad de ejercicio cumpliendo la mayoría de edad. Para el caso colombiano, pues es de 18 años. Y ya le doy la palabra a mi compañero, Lili. a mi compañera Lili. Bueno, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre... Bueno, sobre la extinción de una persona jurídica. Estas personas se extinguen cuando el fin para el que han sido creadas estas empresas se cumple. Bueno, en caso de si desaparecen todos sus miembros, si su patrimonio no alcanza para que se cumplan adecuadamente sus funciones, por quiebra, si los socios deciden ponerle fin, o cuando el Estado les retira la autorización para funcionar. Las causas de extinción de una persona jurídica, según el artículo 39 del Código Civil, se pueden diferenciar tres motivos por los que se puede extinguir una persona jurídica, que son fin del plazo de funcionamiento legal de la organización, realización del objeto final por el que se constituyó la persona jurídica, no ser posible alcanzar la finalidad con las actividades y medios disponibles de la organización. Sobre lo de la capacidad jurídica de la sociedad, nos habla que la capacidad de la sociedad se suscribirá en desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad. Como lo decía mi compañera, es la actitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Ella nos habló de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, entonces no sería pues para repetirlo. También nos dice que la capacidad de la sociedad se suscribe a tres clases de actos. Dice, aquellos determinados en las actividades principales previstas en el objeto social. Nos dice que para la Superintendencia de Sociedades existe un objeto social que está conformado por las actividades expresamente estipuladas y que constituyen el marco general trazado por la voluntad de los asociados. También habla sobre la entidad de supervisión. Explica que existe un objeto secundario que está compuesto por una serie de actos
que la compañía puede realizar en desarrollo de aquellas, siempre y cuando guarden relación de medio a fin con la actividad principal. También dice que tienen como finalidad ejercer los derechos y cumplir obligaciones derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Listo, doctor. Continuamos con el compañero Miguel Ángel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi exposición está basada en tipos de sociedades en Colombia y cómo están representadas en cada una de estas sociedades. Como subtítulo de tipos de sociedades comerciales en Colombia. Empezar con la sociedad colectiva. Las características de socios se constituyen un mínimo de 2 socios. De esta sociedad, la responsabilidad de esta sociedad, los socios responden solidaria ilimitadamente por las acciones de los socios. Razón social de esta sociedad se le agrega el nombre de la denominación sociedad colectiva y su capital está constituido por los aportes de los socios. Voy a nombrar solamente los artículos del Código del Comercio que conforman esta sociedad colectiva. Artículo 98 del Código de Comercio, el artículo 294 y por último el artículo 301 de la legislación mercantil de esta sociedad colectiva. 2. La sociedad en comandita simple. Características de esta sociedad, se dice que los socios se constituyen por socios comanditarios, aporte de capital, socios, gestores o aportes de industrial. La responsabilidad de esta sociedad dice que los gestores responden solidaria limitada por las operaciones sociales, en este caso. La razón social se forma con el nombre o el apellido de uno o más de los socios, gestores, y se le agrega pues la C, la I y la A. Segundo, pues se dice que seguido con la expresión sociedad en comandita simple. Y el capital está constituido por el aporte de cualquiera de los socios. Al constituirse la sociedad, el capital social se pagará en su totalidad. Siguientes artículos del Código del Comercio que conforman esta sociedad colectiva. La sociedad de comandita puede ser simple o por acciones. El artículo 337 del Código del Comercio, el monto de sus aportes, también está en el artículo 323 del Estatuto Mercantil, y de los socios colectivos cuando estos realicen aportes al capital, en este caso en relación al artículo 325. 3. Sociedad comandita por acciones. Esta sociedad comandita por acciones es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones. Se forma por las aportaciones de los socios. Al menos un socio se encarga de la administración de la sociedad y responderá de las deudas sociales o como socio colectivo en este evento. El artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, colectivos o gestores comanditarios, se constituye en un número mínimo de 5 socios comanditarios, y en esto nos habla el artículo 343 del Código Civil del Comercio, y por lo menos se dice que un socio gestor sin que exista límite de accionistas. Su denominación, el nombre o apellido de uno o varios de los socios gestores.
seguidos de la denominación sociedad o comandita por acciones. 4. Sociedad, capital e industria. Estas características de socios se constituyen por socios, capitalista, aporte del capital, socios, industriales o aporte de trabajo. Se dice que estas sociedades socios capitalistas son los que aportan el capital y pues la parte industrial son los aportes del trabajo como tal. La responsabilidad solidaria, limitada y subsidiaria con los capitalistas, los industriales no responden por las deudas salvo cuando dejan sus ganancias en la sociedad. La razón social se forma con los nombres de los socios capitalistas, agregándole la abreviatura SCEI, que es la Sociedad de Capital Industrial. También hago referencia de estos artículos del 141 y 145 de la Ley 19.1050 de las sociedades comerciales. Se ocuparán de este tipo de societario, sociedades de capital y industria. 5. Sociedad de responsabilidad limitada. Sus características de socios se constituye con un mínimo de un socio y máximo, se dice, de 25 en esta ocasión. La responsabilidad de los socios responden hasta el límite de sus aportes. Y la razón social de esta sociedad se le agrega a la denominación de la expresión limitada, no más. Y su capital se divide en cotas de igual valor, debe estar pagado en una totalidad al momento de su constitución. Artículo 354 del Código de Comercio, que nos habla acerca del capital y de pagarse en su totalidad al momento de constituir esta sociedad limitada. De igual forma, el artículo 358 del Código del Comercio, que nos habla acerca de la representación de la sociedad, está en cabeza de todos los socios, salvo que estos deleguen a un tercero, dice la norma. Y por último, el 6, sociedad anónima. Sus características de estos socios, de esta sociedad, se constituyen accionistas y debe ser un mínimo de 5, dice la norma. Responsabilidad de estas sociedades o de esta sociedad son los accionistas, responden única y exclusivamente hasta el límite de sus aportes, no más. Y su razón social tendrá una denominación seguida por la expresión SSA, que es Sociedad Anónima. Su capital se divide en acciones igual valor, debe pagarse la tercera parte del valor de cada acción al momento de constituir la sociedad. A constituirse la sociedad debe suscribirse no menos del 50%, dice la norma, del capital autorizado, y pagarse no menos de la tercera parte de cada acción escrita. El artículo 376 del Código del Comercio lo ratifica, cómo se constituyen estas sociedades. Y por último, las fuentes de investigación del Código del Comercio y legislación mercantil, Ley General de las Sociedades Mercantiles, nueva Ley Publicidad en el Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto de 1934, texto vigente último y reforma publicada 02 del 06 del 2009, entre otras. Aquí termina mi exposición, tipos de sociedades comerciales en Colombia. Continúe, compañero Franklin. Muchas gracias. Me retiro. Muy buenas noches, compañeros. Perdón, Franklin. Veo que se están metiendo en el tema de la siguiente, de los que siguen después de ustedes. La idea, cuando les dije personificación, era que ustedes hablaran de los
digamos, de los atributos de la persona jurídica, como hablaron hace un rato al principio, de hablar de la capacidad, de hablar de que, bueno, en la persona natural tienen, miren el video que puse en la sesión de hoy, ahí en el aula virtual, que digan los atributos. En la persona natural hay 6 atributos, que son tales, tales, tales. En la persona jurídica hay 5. Entonces, diferencias en la persona natural, la capacidad, como lo dijeron por ahí al principio de la exposición, la capacidad para las personas naturales se quiere a los 18 años. Entonces, que mencionen o hagan el paralelo con la capacidad en la persona jurídica. La capacidad en la persona jurídica se determina por el objeto social, es decir, lo que van a realizar la actividad. Que la razón, el nombre es otro atributo en la persona natural. En la persona jurídica el nombre se habla de razón social. Porque es que aquí están hablando del documento de constitución y eso lo van a hablar el siguiente grupo, que es la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. Y lo de la ley 1014 y el artículo 110 del Código de Comercio. Mi pregunta para el grupo es, ¿tienen lo que estoy diciendo? Porque lo único que he visto que han mencionado así al principio fue capacidad, pero no he visto que hayan hablado de los otros atributos. Doctor, como estamos hablando de la personificación, entonces digamos que eso es como la introducción para el tema de lo que se va a ver precisamente en ese momento. Ya entramos Pero entonces sáltate esta diapositiva, porque es que al hablar de estos requisitos y eso le quitas tema a lo que van a hablar el lunes. Hablando de los requisitos previos de la Constitución, digamos que es a nivel general, las disposiciones generales. Pero es que eso lo tiene el grupo de la siguiente clase, no ustedes. Ok, perfecto. O sea, si ustedes lo dicen ahorita, ya le van a quitar parte de lo que ellos van a decir el lunes. Perfecto. Entonces, ahorita no hablamos de los requisitos previos de la Constitución. No, pasa esa diapositiva. Hablen de los atributos. Profe, yo te puedo decir lo de los atributos. Es que la énfasis del tema de ustedes son los atributos. O sea, hay cinco atributos que tiene la persona jurídica. Y ustedes pueden tomar 6 las personas naturales y la jurídica. Entonces, la persona natural tal cosa, la persona jurídica es así. ¿Sí? A eso es lo que es como, digamos, el grueso de la exposición de ustedes. Y si ustedes vienen y desglosan, bueno, que el atributo de la razón social, del nombre, entonces en la persona jurídica se habla de razón social. La razón social es tal cosa, se diferencia del nombre comercial por tal cosa. Además, existe la sigla. Reglas o cuáles son las diferencias entre la razón social, el nombre comercial y la sigla. Cómo se conforma, cómo se determina el patrimonio, la ecuación contable para sacar el patrimonio. A eso es lo que me refiero, que hagan énfasis en esa parte. Después de que ustedes digan esa parte que más me interesa, pueden hablar del resto de lo que quieran. Tienes el micrófono apagado, Paola. Profe, yo encontré que los atributos de las personas naturales, pues es el nombre, primero que todo el estado civil, el nombre, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. Y en las personas jurídicas es el nombre, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. Sí, pero eso no lo tienen en diapositivas. No, profe, no. Qué pena. Entonces deja de compartir pantalla y hablen sobre los atributos que acabas de mencionar. Diferencia una cosa a otra, porque veo que se fueron por otro lado. Y es que si los dejo avanzar con la exposición como la tienen en la diapositiva, le van a quitar todo el tema al siguiente grupo. Pues si quieren compartir pantalla y explíquenlo así. No hay problema si no hay diapositivas, ¿no? Lo importante es que el tema quede claro, que las dudas se aclaren aquí esta noche.
es lo importante. Las diapositivas son irrelevantes. No importa si no hay diapositivas, no pasa nada. Profesor, podemos decirle entonces los temas que Profe, tenemos cada uno respondiendo. yo, tocando el tema y apoyando lo de la compañera Paola, pues la personificación de la sociedad como tal se refiere a la actitud de una persona jurídica o natural para ser titular de los derechos u obligaciones de ejercer o exigir los primeros y contratar los segundos de forma personal. Comparecer a juicio permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria o autónoma. ¿Y esto cómo nace? Con la asistencia legal de toda persona, según el Código Civil colombiano, en el artículo 90, cuando la persona nace. Perdón, Edilberto, es que se están yendo por otro lado. Eso lo pueden decir si quieres, pero después de que quede claro la parte que más me interesa de la exposición. Entonces, ahorita lo mencionó Paola. Paola, si quieres vuelve y repítelos, y si quieres escríbelos aquí en el chat de aquí de Zoom. Atributos de la persona natural. Y escriben los 6 atributos de la persona natural. Atributos de la persona jurídica. Escriben los 5 atributos de la persona jurídica y explicas cada uno. Después de que me expliquen eso, que yo intervenga y aclare, haga énfasis en eso, después de eso pueden decir el resto que tenían preparado. Pero me interesa que primero quede claro esa parte. Bueno, profe, los atributos de las personas jurídicas son el nombre, ya ahorita los escribo, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. El nombre pues puede ser la razón social, la razón o denominación social. Y el domicilio, ¿cierto? Está la capacidad y es la responsabilidad para tener bienes, obligaciones y derechos, una nacionalidad y una vecindad civil, y tener su propio patrimonio. También los atributos de la persona natural son que actúa por sí misma, que también puede actuar como persona jurídica y debe actuar legalmente, debe contraer obligaciones, debe ejecutar sus propios actos a nivel empresarial o a nivel social. En cuanto a los atributos, algunos ejemplos es pues... Espérate, antes de que entren allá, quiero que primero quede claro. O sea, para mí es importante que mastiquen estos atributos todos y que después de que ya quede claro, entonces hablan del resto de las cosas que quieran hablar. Pero los atributos son 6, Edilberto, puntualmente. No hay más atributos de eso. El resto es pura pajarilla. Son 6 atributos. El nombre. Todas las personas naturales tienen derecho a un nombre. ¿Sí? Como persona natural. Persona natural, artículo 74. Les voy a recitar el artículo 74 del Código Civil. Se considera persona todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, raza o condición. Eso está en el artículo 74 del Código Civil colombiano. Persona jurídica, artículo 633 del Código Civil. Es un ente ficticio capaz de contraer obligaciones y ser sujeto de derechos. Esas dos, digamos, vertientes, ¿sí? Esas dos, digamos, como pilares. De cada pilar de esos, digamos, se mencionan que tienen unos atributos. ¿Cuáles son los atributos de la persona natural? Un nombre. Todas las personas tienen derecho a tener un nombre, a poder ser identificada, distinguirse una persona de otra. Capacidad. Las personas naturales, ¿cuándo adquieren la capacidad? Con la mayoría de edad. ¿Cuánto es la mayoría de edad en Colombia? 18. 18 años, ¿cierto? Sí. Además del nombre y la capacidad, las personas tienen un domicilio. El domicilio es el lugar donde la persona, el domicilio va acompañado de la residencia, es el lugar donde la persona vive, donde realiza su actividad, ¿sí? Entonces, además del nombre, de la capacidad, del domicilio,
Las personas naturales tienen un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio no es más que la suma de los activos y los pasivos. ¿Ok? Esa es la ecuación contable de lo que significa el patrimonio. Entonces, todo lo que las personas tienen, así como las deudas, hacen parte de ese patrimonio. ¿Ok? Aparte de el nombre, de la capacidad, del domicilio y del patrimonio, las personas tienen una nacionalidad. Está dentro de los derechos del hombre, la nacionalidad y el nombre. Dentro de los derechos del hombre promulgados por allá en el año 1948, por las Naciones Unidas. Entonces, las personas tienen derecho a una nacionalidad y el último de los atributos de la persona natural es el estado civil. Estado civil. Ahora, las personas jurídicas tienen los mismos que la persona natural, menos el estado civil, pero hay unas diferencias en la persona jurídica comparándola con la persona natural. Cuando hablamos de la persona natural del nombre, en la persona jurídica hablamos de la razón social. La razón social no es más como si fuera el nombre de pila. Entonces, digamos, alguien aquí, bueno, pongamos a Valencia. Valencia, ¿está por ahí conectada? Hello. Sí, profe, sí, señor. ¿Tú me podrías decir cómo aparece tu nombre en la cédula? Tu nombre completo. Mi nombre completo es Indri Alejandra Valencia. ¿Y cómo te gusta que te llamen? Alejandra. Exacto. Son dos cosas diferentes, ¿se dan cuenta? Entonces, el nombre de pila, es decir, como aparece en sus documentos de identificación, en el caso de las personas jurídicas se llama razón social. Pero una cosa es la razón social y otra cosa es cómo quieren ser conocidos, cómo quieren que los llamen. Si ustedes analizan el caso de Almacenes Éxito, o pongamos otro ejemplo, el de D1. Ustedes ven los supermercados que tienen D1 para todos, ¿cierto? Dicen así. ¿Cómo los conocen ustedes a esos supermercados? D1, ¿cierto? Pero la razón social se llama Coba Colombia SAS. Coba Colombia es el nombre de pila, o sea, es la razón social. Pero ellos quieren ser conocidos comercialmente hablando, entonces ahí hablamos del nombre comercial, como tiendas de uno. Y fíjense que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, ustedes les hablan, si yo les hubiera dicho, y yo les pregunto, ¿conocen la razón social Coba Colombia SAS? La mayoría hubieran quedado como si le estuviera hablando en mandarín. No hubieran tenido ni la más mínima idea a qué me refería. Pero si yo les digo tiendas de uno, todos lo conocen. Esa es la diferencia entre la razón social y el nombre comercial. ¿Ok? Ahora, si lo comparáramos con la persona natural, el nombre es el que aparece en el documento de identificación y otra cosa es el alias, el apodo o como quieren que la persona sea llamada. ¿Sí? Entonces, hay que tener claridad que para ese atributo, que es el nombre, la razón social es como está registrado, el nombre completo, el nombre comercial es como quieren que se les conozca y existe otro dentro del mismo atributo, otra clasificación que se llama la sigla. Hay unas reglas y ya voy a explicarlas. ¿La sigla qué es? La sigla no es más que la abreviatura de la razón social. Y voy a poner un ejemplo. Si yo les digo aerovías del continente americano, ustedes no saben a quién me refiero. Pero si yo les digo Avianca, entonces ya ustedes conocen a Avianca, ¿cierto? Ustedes conocen por la sigla, conocen a esa sociedad por la sigla. Entonces el nombre o la razón social es Aerovías del continente americano, que antes de eso se llamaba Aerovías Nacionales de Colombia. Antes de eso se llamaba SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Por allá cuando fue fundado en 1939, ¿sí? No, perdón, 1919. Porque el año pasado cumplieron 100 años de existir.
Es la segunda aerolínea más antigua del mundo después de KLM, la holandesa. Entonces, la sigla, ¿cuál es la regla de la sigla? Que debe ser una sola palabra que abrevie el nombre. Mientras que frente al nombre comercial no hay problema. En el nombre comercial puede ser más de una palabra y no existe regla de que debe ser utilizado con alguno de las palabras de la razón social. No hay problema, como el ejemplo de tiendas de uno. Fíjense que la razón social versus el nombre comercial no tienen nada que ver. Sí queda claro este concepto como atributo del nombre en la persona jurídica. Quiero escuchar preguntas. Hasta que no quede claro, no podemos avanzar en el resto de los atributos. Sí, doctor. Digamos que hablando acerca de la persona jurídica, se está hablando de que la persona jurídica es una persona ficticia. Digamos que en este caso, digamos que su constitución jurídica es, digamos, la representa esta persona jurídica como tal. ¿Sí? En este caso, ella va a ser la que representa a la empresa, ¿cierto? Y ella es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. Y puede ser Creo que te me estás representada yendo como por tal. otro lado. Yo dije que quiero preguntas sobre los atributos que acabo de mencionar. Sobre los atributos del nombre, de capacidad, diferencias. domicilio. No, de lo que, especialmente de lo de la razón social, del nombre. ¿Pero de la jurídica o de la natural, doctor? Jurídica. Porque yo estaba hablando de la jurídica. Bueno, yo la puedo decir, Pero doctor. no me han entendido. Ali estaba levantándome la mano cuando yo empecé a hablar. Dime. Para hablar de las diferencias. Profe, buenas noches. No han entendido de pronto Edilberto, Franklin, no sé si Franklin también sea del grupo de la exposición. Sí, doctor, por eso Antes de eso, quería... no se me adelanten, quiero que quede claro. Yo sé que Ali no es integrante, ¿verdad? Tú no eres de este grupo, Ali. No, él no es del grupo. Entonces quiero que me pregunten las personas especialmente que no son del grupo, ya que los del grupo no me han entendido. Quiero que me pregunten las dudas que haya. Yo sé que esto genera dudas, lo que estoy diciendo, así que me extraña que me digan que todo está claro. Yo quiero que me pregunten en este momento para yo poder decir y poder explicar. Mientras no queden claros todos los atributos, no pueden ustedes continuar con el resto de lo que iban a decir. Porque para mí lo elemental, lo básico, lo esencial, son esos 5 atributos. Cuando ya queden claros, ok, listo, ustedes pueden seguir diciendo lo que querían decir después de que esto quede claro. Dime, Ali. Profe, lo que yo le quería preguntar es que uno de los atributos es el nombre, ¿sí? Entonces, dice que ahí queda un poquito como enredado, porque dice que el documento de constitución se consigue en la denominación o razón social de la empresa. Esa es la parte que yo quería entender, que usted está explicando, es que no la he entendido bien. Bueno, ¿sí? Una cosa es razón, dice, o razón social, la razón social de la empresa, la denominación o razón social de la empresa. Quiero que me desglosen ese pedazo que no lo he entendido. Es lo que yo estaba diciendo ahora de que se llama razón social. El atributo en la persona natural se habla de nombre. Acá se habla de razón social, pero es lo mismo. Entonces, si hablas del documento, cuando se están constituyendo, la sociedad debe establecer en su documento la razón social, o sea, cómo se van a llamar, cómo los van a reconocer todas las personas, ¿ok? Pero en ese mismo momento de constitución, la persona jurídica que están haciendo a través de ese documento de constitución puede decir, bueno, nos vamos a llamar de esta forma, la razón social va a ser COBA Colombia SAS, pero vamos a tener un nombre comercial, es decir, vamos a querer que nos conozcan por tal nombre. Entonces, la razón social va a ser COBA Colombia SAS y el nombre comercial va a ser Tiendas de Uno para Todos. Ese es el nombre comercial. Entonces, en el momento que están hablando de la denominación, es decir, cómo van a ser conocidos, tienen que
estipular la razón social y si van a establecer un nombre comercial o una sigla, deben colocarlo en ese documento de constitución. Cada situación de esta va en un artículo diferente de los estatutos. ¿Ok? ¿Quedó clara la duda, Ali? Ahora sí quede claro, gracias, profe. Listo, vi que Hacías también estaba levantando la mano. No, profe, quería era de pronto lo que estaba preguntando Ali, o sea, quería saber si yo lo tenía claro, que la razón social era, por decir una empresa, arte y diseño textil SAS, el nombre comercial de la marca Benit y la sigla Arditex SAS. A ver si... Sí, puede. Es que es una Puede empresa darse. donde yo trabajé, entonces... Ah, ok, eso era lo que quería hacer, que ese es el atributo del nombre en la persona jurídica. Exacto, pueden usarse las tres cosas. O sea, que Eso eso es era lo que quiero que de pronto quede claridad las tres cosas. en que una cosa es que en las personas naturales se habla solo de nombre, únicamente. O sea, ustedes no van a ver de que vamos a decir que el documento de identificación va a decir que la persona se llama Pepito Pérez, pero quiere que lo conozcan con el alias de Pepín, ¿sí? Solamente va a quedar el registro Pepito Pérez, ¿ok? Que la gente lo conozca o que le gusta que le digan Pepín, eso es otra cosa que no va a quedar registrado en los documentos de ese individuo como persona natural. Pero en la sociedad sí puede suceder que tenga, por decirlo, tres nombres y que hacen parte de un solo atributo. Algo así como si lo llevaran al concepto religioso como la Trinidad, más o menos, ¿sí? O sea, si se lo llevaran al aspecto del cristianismo, cuando habla del cristianismo, el concepto de la Trinidad, que tres manifestaciones de Dios en un solo Dios, así sucede aquí con la razón social como atributo. Puede tener tres nombres siendo un solo atributo. Entonces, la razón social, que es el nombre de pila, es decir, cómo se va a llamar realmente, puede tener un nombre comercial como quiere que lo llamen y va a tener una sigla, si quiere, que va a ser una sola palabrita que va a abreviar la razón social. No es obligatorio que tenga las tres cosas. Lo mínimo que debe tener, lo mínimo es la razón social. Pero si se va a establecer nombre comercial o sigla, debe establecerse en el documento de constitución. Ahora, no es obligatorio que tengan los tres. Pueda que la sociedad diga, vamos a tener razón social y sigla, y no tener nombre comercial. Así como el caso de Avianca. Aerovías del continente americano es la razón social y la sigla se llama Avianca. Ahí ellos no tienen nombre comercial. Como puede también suceder que tengan razón social y nombre comercial y no tengan sigla, como el caso de D1. Coba Colombia SAS y el nombre comercial Tiendas de Uno. ¿Ok? Creo que Daniel Ríos estaba levantando la mano. O Carlos Conde. Profe, el caso de éxito. Éxito tiene una razón social que es éxito, ¿cierto? Éxito si viene siendo la razón social, ¿no? Almacén Éxito, pero hacen parte del grupo Casino. Entonces, el grupo Casino es la razón viene social. Siendo el nombre de la... ¿Ah? Viene siendo la razón social. Por eso, la razón social es... Grupo Casino. El grupo Casino, ¿sí? Y el nombre comercial viene siendo, como todo el mundo lo conocemos, éxito, ¿o no? Claro, Almacenes Éxito. Es que la diferencia entre la sigla y el nombre comercial es que la sigla tiene una sola palabra y la sigla debe ser la abreviatura. ¿Hacías? ¿Qué se me hizo? ¿Hacías? Hello. Ella ahorita puso un ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Pues no sé, se me ocurrió.
¿cuándo se extingue el nombre? Pues digamos, naturalmente, como persona natural, pues me imagino con un acta de función muere. Pero ¿cuándo se extingue como persona jurídica? Igual, cuando se cancela la sociedad. ¿Cuándo nace la sociedad? Cuando se constituye por un documento privado que después lo veremos en la siguiente exposición, aunque por ahí creo que lo mencionaron en este grupo. Cuando ese documento se eleva a escritura pública, si la norma lo exige, y se lleva al registro mercantil. Ahí nace. ¿Y cuándo se termina? Cuando internamente la sociedad toman la decisión de liquidarse y cuando ya hacen todo el balance y terminan de liquidarse y le pagaron a Raimundo y todo el mundo y no quedó nada, entonces esa acta final de liquidación la registran y ahí oficialmente se cierra. ¿Y eso pasa también, profe, cuando hay una unificación de 2 o 3 empresas? Igual que eso se llama fusión, cuando una absorbe la otra. Entonces la empresa o la sociedad absorbida va a desaparecer porque va a ser parte de la otra que es más grande. Juan Felipe. Profesor, buenas noches. Mi pregunta es sobre la figura de la sociedad, de la razón comercial, si aplica en cualquiera de las sociedades que hemos visto, o hay alguna restricción, como por ejemplo en la comandita por acción solamente tendría su razón social y no habría lugar para razón comercial, o es independiente para cualquiera de ellas. La razón social aplica para todas las sociedades, las reglas son las mismas. La diferencia va a ser, por decirlo de alguna forma, el apellido. Eso lo digo yo, no es que esté en la norma, sino que yo lo digo de esa forma. El nombre es la razón social, como se quieren llamar, como van a denominarse. Y el apellido sería el tipo de sociedad. Entonces, si dicen Torres Sierra Abogados Asociados. Si tú ves que dice Torres Sierra Abogados Asociados, SAS, ya tú sabes, es una sociedad SAS, por acciones simplificadas. Pero si dice solamente Torres Sierra Abogados Asociados y no dice más nada, se entiende que es una sociedad colectiva. Y en la sociedad colectiva, como ustedes vieron anoche, la sociedad colectiva, todos los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. Pero también aplica que puede ser Torres Sierra Abogados Asociados, sociedad en comandita simple. Entonces ya vas a ver que tienen unos socios que van a ser gestores y otros socios que van a ser comanditarios. También puede llamarse Torres Sierra Abogados Asociados, sociedad en comandita por acciones, o sea, SCA. Entonces saben que va a tener unos socios gestores y unos socios comanditarios. También puede llamarse Torres Sierra Abogados Asociados Limitada. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Igualmente puede llamarse también Torres Sierra Abogados Asociados S.A., una sociedad anónima. ¿Ok? Entonces, no importa cuál sea el tipo de sociedad, todas van a tener la misma regla. Los atributos son los mismos para cualquier tipo de sociedad. De las 6 sociedades mercantiles que hablábamos ayer. ¿Ok? Por acá había otra persona que está identificada aquí como iPhone, que estaba levantando la mano. No sé quién sea. Doctor, una pregunta. Cuando su merced habla de estatutos, tengo entendido que es cuando es como una cooperativa, pero pues ahorita viendo esta materia, me surgen dudas que al respecto, que otra entidad aparte de una cooperativa se rige por estatutariamente. Las sociedades mercantiles, las que estamos viendo, las 6 sociedades que hemos visto. El Código de Comercio aplica para esas figuras de las sociedades comerciales. Que hay otras situaciones que la norma remite al Código de Comercio para llenar los vacíos y para que se apliquen algunas reglas del Código de Comercio es otra cosa.
como por ejemplo para las cooperativas, para algunos aspectos de la cooperativa, para algunos aspectos de la propiedad horizontal, que tienen una legislación diferente, pero dice, en lo demás se aplicarán las reglas del Código de Comercio. El Código del Comercio. Doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿quedó claro lo del nombre, lo como atributo? Hablemos ahora del domicilio. El domicilio, igual que para la persona natural, es el lugar donde tiene el asiento. O sea, donde realiza, en este caso, su operación la persona jurídica. Entonces, el domicilio va a ser, si fuera aquí en Bogotá, el domicilio es la ciudad de Bogotá. ¿Ok? Igual que la persona natural. El otro domicilio, el patrimonio. El patrimonio, así como la persona natural tiene un patrimonio, la persona jurídica también. Que son los activos y pasivos, hacen el patrimonio. Y la nacionalidad, que es el otro atributo que también tienen personas naturales y personas jurídicas. La nacionalidad es, en el caso de las personas naturales, es el lugar donde nacieron, porque la nacionalidad hay dos teorías, que es la teoría del jus soli y la del jus sanguinis. Eso ustedes lo debieron ver en primer semestre, pero bueno, le hago un repaso muy rapidito. El jus soli es la nacionalidad se concede por el hecho de haber nacido en ese territorio. Y el jus sanguinis es que la nacionalidad se transmite por los padres, o sea, por el papá o por la mamá. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuál de las dos teorías ustedes creen que aplica en Colombia? ¿La del jus soli o la del jus sanguinis? Jus soli. No, Ambas, señor, doctor. jus sanguinis. Jus sanguinis, porque la nacionalidad se adquiere por sangre. Sangre, no por el suelo. Acuérdense que hace, creo que un año y pico, había el problema de los niños que estaban pariendo las venezolanas y que habían como 20.000 y eran apátridas, porque según la ley colombiana no tenían derecho a la nacionalidad colombiana. Y según, y tampoco eran venezolanos porque no habían nacido en territorio venezolano. Entonces, salió una resolución, hubo una norma puntualmente para regular a esos 20.000, que eran aproximadamente de esos 20.000 niños, y darles la nacionalidad en ese momento, ¿ok? Por esa situación. Pero en Colombia aplica es el jus sanguinis. La nacionalidad se adquiere por la sangre. Entonces, al final, la persona va a adquirirlo de esa forma o por adopción. Es decir, después de que tienen un tiempo, tratándose de las personas naturales, tienen una residencia y después de la residencia pueden aplicar por la nacionalidad. Que el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia dice que los latinoamericanos y del Caribe con un año de residencia pueden solicitar la nacionalidad. Pero para tener la residencia en Colombia, mínimo tiene que tener 3 años viviendo en territorio colombiano. Entonces, ya sea con visa de trabajo, con cualquiera de los tipos de visa que establece la norma. Entonces, al final, para un latinoamericano del Caribe puede adquirir la nacionalidad colombiana en 5 años. 3 años con una visa, que podría ser una visa de trabajo, o una visa de cónyuge de nacional colombiano, o de compañero permanente, que sería la misma. Después de que lleva esos 3 años, aplica por la residencia, entonces ya le dan la visa de residente, y cuando ya tiene 1 año con la visa residente, opta por la nacionalidad, y el trámite de la nacionalidad se toma aproximadamente 1 año. Si suman 3 más 1 más 1, 5 años. ¿Ok? En 5 años se adquiere la nacionalidad en Colombia. Esas son las formas para una persona natural. Pero cuando se habla de la nacionalidad para una persona jurídica, es por la ley donde se está creando. Es decir, si se está creando según la ley colombiana, la nacionalidad de esa sociedad es colombiana. Entonces, si viene y se registra en Colombia una sucursal de sociedad extranjera, ¿qué significa? Que la casa matriz está fuera del territorio colombiano, entonces fue creado bajo otras reglas
y al momento de registrarse aquí en Colombia se está registrando como una sucursal de esa casa matriz. Claro, aquí van a aplicar las reglas colombianas, pero se está registrando como una sucursal. Significa que se está reconociendo que es una sociedad extranjera que está domiciliándose en territorio colombiano. Eso es diferente a que si unos extranjeros se sientan aquí en Colombia y realizan la constitución de una sociedad SAS, entonces en ese caso la sociedad va a ser colombiana, aun cuando los socios sean extranjeros. Y es perfectamente legal. De hecho, yo las he constituido. A veces me han contratado como abogado, algunos extranjeros, les constituyo una sociedad, se registra, ellos pueden ser extranjeros y pueden tener una visa, pero la sociedad es colombiana y la nacionalidad de la sociedad es colombiana. Como la sociedad ahorita que va a construir el Metro Bogotá. Es una sociedad colombiana. Que esa sociedad colombiana está conformada por unas personas jurídicas y que dentro de esas personas jurídicas hay una persona jurídica china y hay otra persona jurídica holandesa, eso es otra cosa. Pero la sociedad que se llama, creo que Metro Bogotá Línea 1, si no estoy mal, la persona jurídica, Metro Bogotá L1 SAS, algo así. Esa es una sociedad colombiana, porque está constituida bajo la ley colombiana. ¿Ok? La sociedad es un ente diferente a quienes lo conforman. ¿Alguna pregunta sobre los atributos? Con eso ya quedaron explicados todos los atributos de la persona jurídica. Profe, y el caso de los españoles con Electricaribe, que es Grupo Enel, pero ellos crearon Electricaribe en Colombia. Entonces, Electricaribe no viene siendo una sucursal, sino una empresa colombiana. Sí. Aunque tendrías que mirar si Grupo Enel está registrado como una sucursal de sociedad extranjera. Porque el caso de Electricaribe se fue Ellos pensaron que iban de Washington, entonces esa parte no la entiendo. El CIADI. Sí. Porque ahí la demanda en el CIADI, o ese tribunal de arbitramiento, va contra el Estado colombiano por cambiarle las reglas de juego. Eso sucede en todas partes. Un gobierno llega, establece unas reglas de juego para los empresarios para que hagan una inversión extranjera, que eso siempre se ha llamado inversión extranjera directa. Cuando ya pasan unos años que ya han cambiado el gobierno, ya hay otras prioridades, entonces les cambian las reglas de juego y sucede ese tipo de cosas. O sea, eso es normal que suceda. El comercio siempre va cambiando. Y por ello también la regla. Pero ahí me queda la duda, es eso, que ellos se llaman Grupo Enel, pero en la costa se llaman Electricaribe. Entonces... Pero es que una cosa es el nombre social, el nombre comercial, y otra cosa es la razón social. Tendrías que sacar un certificado de la Cámara de Comercio a ver cómo aparece registrada la razón social. Es probable que de pronto se llamen Grupo Enel Colombia, SAS, por poner un ejemplo. Ahí sería una sociedad colombiana. Que los accionistas sean extranjeros, eso es otra película. Pero la nacionalidad de la empresa es colombiana. Y ahí quien finalmente termina presentando una demanda, que es hacia donde va tu pregunta inicialmente, quien termina presentando la demanda sería la casa matriz. Enel es una empresa europea de capital español que tiene presencia en varios países de Europa y de acá de la región. Entonces, ellos, como casa matriz, en otras partes van y constituyen filiales o empresas que están subordinadas a ellos. Y que pueda que porque estén subordinadas no significa que acá se hayan registrado como una sucursal de sociedad extranjera. No necesariamente. Porque hay unas reglas, pero no voy a entrar a explicarlas, porque hay unas reglas de prohibición de, por ejemplo, de integración empresarial vertical, que palabras más, palabras menos, lo que busca muchas veces el comerciante es generar un monopolio a través de esa integración vía grupo empresarial. Entonces la superintendencia siempre trata de como que evitar eso porque se presta para monopolio. Entonces,
trata del gobierno de intervenir en ese tipo de cosas. Entonces, a veces lo que hacen es que se crean como una sociedad nacional de aquí, bajo la ley colombiana, pero tiene su casa matriz en otro país. Pero aquí actúan bajo las reglas de aquí. Dime, Franklin. Sí, doctor, precisamente a eso iba frente a las reglas que de alguna u otra forma una empresa... si quiere ya puede seguir con la exposición. Ya creo que quedó claro lo de los atributos. Sí, doctor. La pregunta, bueno, la pregunta no era, sí, era como la pregunta acerca de que cuando una empresa extranjera viene, por decir en este caso en él, de alguna u otra forma, si viene a prestar un servicio, también viene a hacer un negocio, ¿no? A crear una empresa. Luego debe regirse por las leyes, digamos, del territorio donde se va a establecer, ¿no? Y tal vez eso es lo que ellos no sé si no han entendido y frente a la Constitución y las leyes que se dan aquí en Colombia, ¿no? Creo yo. Sí, listo, continúen. No sé, Conde, si está en el grupo, ¿no? Ya comparto pantalla. Yo tengo una duda, pues los atributos ya la mayoría los tengo claros, pero el que no me cuadra es que tiene que ver el estado civil. No, ojo, son dos cosas diferentes. La nacionalidad no tiene nada que ver con el estado civil. Precisamente cuando los participantes de esta exposición lo dijeron al principio, que el estado civil era para personas naturales, para las personas jurídicas no hay estado civil. No, claro, profe, obviamente para una persona jurídica no lo hay, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tan relevante puede ser para una persona natural el estado civil? O sea, no les llego a... Capricho del legislador, socio. El estado civil, en Colombia hay 3 estados civiles por el código civil. Los estados civiles son casado, soltero o viudo. Legalmente esos son los únicos 3. Que ahora cuando tú diligencias un formato de una solicitud de afiliación a una entidad, de cualquier cosa, te dicen y te dan una carrandanga de opciones, eso es otra cosa. Que te dicen que si casado, que si unión marital, de hecho, que si soltero, que si divorciado, que si separado. Legalmente solo existen 3 en el código. Casado, soltero y viudo. Que el viudo nadie lo utiliza ahora, eso es otra película. Y si tú te vas a una notaría, te van a decir, bueno, entonces vienen y te la embarajan. Y te dicen, bueno, usted es soltero con una unión marital, de hecho. O usted es soltero sin unión marital, de hecho. Sigue siendo soltero, ¿sí? O te pueden decir casado con sociedad conyugal vigente o casado sin sociedad conyugal vigente. Igual estás casado en el estado civil. La ley es esa. O la otra que te tienen en las notarías es soltero por viudez. Es soltero. La misma vaina. Que le quieran poner los remoquetes, que con unión marital, que sin unión marital, que casado con sociedad conyugal, que casado sin sociedad conyugal. La ley, el Código Civil, solo habla de esos 3 estados civiles. Y está en la norma. Entonces, por eso hay que mencionarlo, que es un estado, es un atributo de la personalidad. Capricho del legislador. Por ahí hay un proyecto, hace como unos 2 meses empezó a circular, creo que lo estaba haciendo una comisión de la Universidad Nacional, de reforma del Código Civil. O sea, retomaron que hace como 25 o 30 años hubo por ahí un proyecto de Arturo Valencia Sea y una cantidad de abogados reconocidos, tratadistas en ese momento, de modificar el Código Civil colombiano y el Código de Comercio y unificar ambas legislaciones en una sola y llamarlo Código de Derecho Privado. Así existen en otros países de la región, por ejemplo en Argentina. En la República Argentina existe como desde el 2015 más o menos, cuando estaba gobernando esta señora Cristina Fernández, el código. O sea, unificaron el civil y el comercial en uno solo. Código de Derecho Privado. Y en Perú también. Nosotros tenemos ese proyecto hace como 30 años, pero la verdad no creo que con este tema de la pandemia lo quieran retomar. Bueno, continúa, Torres.
Bueno, dando continuidad y gracias por la aclaración, doctor. Pues una de las atribuciones son las que se ven aquí, pero ya las tocamos. Ahí está lo de nombre, capacidad, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil, de acuerdo a lo que nos acabó de aclarar. En ese orden de ideas, pues ya como nos aclaró, ya se dio conocimiento del tema, seguimos con el compañero Frankie. Bueno, entonces hablando de la constitución de las sociedades para personalizar o para personificarla a la sociedad, digamos que ellas se constituyen tal cuando se inscriben en el registro público de comercio. Digamos que las que no se registran se van a denominar irregulares. Por eso todas las sociedades mercantiles se deben constituir, aun cuando el código, digamos que lo dispone de esa manera, pero se puede no hacer, y de hecho pues son irregulares. Digamos que dentro de los estatutos para la Constitución, lo que exige el registro público, el registro público dice que primero los estatutos, ¿no? Que son reglas referentes a la organización y funcionamiento de la sociedad. Lo que decía el doctor, el nombre, ya lo dijo, o razón social, el objeto como tal, la duración o el término, el tiempo de duración, la nacionalidad de la sociedad, el domicilio como tal de la sociedad, que ya lo explicó el profesor, y allí también se requiere una cláusula de admisión o exclusión de extranjero. Lo que hablábamos de una empresa como la empresa extranjera, o de una persona que quiera hacer parte de la misma sociedad, ¿no? El importe o el capital social, que hace parte también de este requisito, y la forma de administrar la sociedad. Las facultades que tienen los administradores, el nombramiento de los mismos y la manera en que se habrá de repartir las utilidades y las pérdidas en lo que se requiere para la constitución de la personificación de esta sociedad como tal. No vamos a hablar de los requisitos, vamos a hablar ya como tal del objeto social, que este debe enunciarse de forma clara, como lo decía el profesor, y completa. Pues si el objeto es indeterminado, pues no se procederá a la inscripción, salvo unos casos, ¿no? El de las SAS y el de las empresas unipersonales o las EU, donde se permite la indeterminación del mismo mientras su objeto sea lícito. Dentro de ello también está el capital social. De acuerdo a la sociedad que se forme, las sociedades deben responder según su ejercicio, limitada o ilimitadamente. Y así como si hacen cambios, debe realizarse este cambio, o si deben administrarse, o bueno, radicarse esos cambios en la misma Constitución. El número de socios, también digamos que eso está aportado según la forma de la empresa, ¿cierto? Y esta, pues, la empresa, según el patrimonio, se va a constituir la garantía frente a terceros, ¿cierto? Está el balance social, el balance inicial que decía el profesor. El balance es el que se hace al momento de iniciar esta empresa o este negocio, y en el cual se registran los activos, los pasivos y el patrimonio con que se constituye e inician las operaciones. Cuando se crea una nueva empresa, entonces se requiere que los socios aporten una serie de activos, y posiblemente se puede incurrir, digamos, en ciertas, o no incurrir, sino se puede recurrir a algunas obligaciones para poder operar o adquirir los activos o lo que en su conjunto conforma el balance. Entonces,
sigue la duración de la sociedad o el término. Entonces, ¿cuánto va a durar la sociedad o qué término puede durar la sociedad? Se señala el término de duración de la sociedad y debe ser claro. Si, por ejemplo, es a 10 años, debe determinarse que es a 10 años. Si es indefinido, debe estipularse que es indefinido, ¿cierto? Porque de lo contrario no se va a poder, según el registro, a proceder a la inscripción. Hay unas excepciones. Si se trata, por ejemplo, de las SAS, también en este caso, y de las EU, si no lo definen, entonces se va a definir, o sea, se va a tomar que es indefinido, por decirlo así en este caso. En la representación legal. Entonces, si no se presentan las facultades del representante legal, esto no va a impedir el registro en la constitución o la personificación de la sociedad, pero también hay unas excepciones también con las SAS y con la CEU, en las cuales si no se cumple como mínimo con lo señalado en el artículo 5º de la ley 1258 de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio debe abstenerse de realizar este registro. Artículo 6 de la ley 1258 de 2010. Entonces, sigue las juntas directivas, también la constitución de las juntas directivas. El documento dice que debe haber una designación de junta directiva y estas debe inscribirse el nombramiento según el del cuerpo colegiado, pero para hacerlo cada miembro debe dar su aceptación al cargo designado. Y esto debe quedar en el acto de constitución de la sociedad. Así se entiende entonces que su aceptación, si faltare, uno de ellos se efectuará así la inscripción del cuerpo colegiado, pero de los que no se efectuará de aquellos que no hayan dado su aceptación a la designación. Lo mismo para con el revisor fiscal, ¿cierto? De la misma manera, si el revisor fiscal ha aceptado su cargo, ¿cierto? Entonces quedará designado, pero debe inscribirse el nombramiento de la misma como en el cuerpo mismo colegiado y la designación. De la misma manera, se entiende su aceptación. Si faltare la aceptación, la aceptación del revisor fiscal, ¿cierto? Pues lógicamente que no se va a poder, o se puede inscribir, pero debe hacerse una nota de por qué o el motivo de por qué no se inscribió. Para la aceptación, entonces, expresa, se hace dentro del documento de constitución, se indica el número de documento de identidad del revisor fiscal y la tarjeta profesional. De los libros de comercio. Entonces también, digamos que al constituirse esta persona o la personificación de la sociedad, se deben tener en cuenta también el registro de los libros de comercio. Se registran lógicamente ante la Cámara de Comercio de contabilidad, entonces será el diario, el de mayor y balances, el de las actas de asamblea de accionistas, el de la junta, o de junta de socios, juntas directivas, según los artículos 189, 195 y 431 del Código de Comercio. Y el decreto de 2649 de 1993. También se inscribe el libro de registro de acciones en los artículos 195 y 406 del Código de Comercio. Y el registro de socios, el libro de registro de socios en sociedades, según el artículo 361, si son sociedades limitadas, en el de 361 del Código de Comercio. Y de accionistas también el libro de accionistas, según el artículo 130 del decreto 2649 del 93. Hasta ahí, doctor. Gracias, compañero Franklin. Siguiendo las directrices, nos acompaña el compañero Jefferson.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. De acuerdo a lo que termina de decir el compañero Franklin, seguimos con lo que sigue, que es a lo que se le conoce el nombre o razón de la sociedad, en lo cual, pues, ya siendo más específicos, podemos decir lo que significa la razón social de para una empresa, es decir, pues, por la cual es conocida de manera colectiva. En otras palabras, pues lo podemos decir como el nombre oficial y legal, el cual aparece en toda documentación que sea empleada para constituir a la persona jurídica. Con ese nombre la compañía mercantil es conocida, siendo su atributo legal. Como por ejemplo podemos colocar Sara Colombia S.A., que es la razón social por la cual en donde se difiere la marca y se tiene estipulado identificar la empresa en el mercado, o por lo cual los consumidores pues lo asocien con facilidad y van a saber de dónde es. La razón social es empleada cuando se necesita complementar un documento, como por ejemplo en el recibo de sueldos de empleados o la emisión de un cheque bancario. Entre las razones sociales, seguimos con lo que puede ser lo que es sociedad en comandita simple, sociedad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, sociedad colectiva, la sociedad por acciones simplificadas, que eso nos lleva pues a dar como un resumen más allá de lo que se puede decir que se le coloca en lo que son los aportes, la naturaleza, el mínimo de socios, la responsabilidad que tienen los socios, las formalidades de cesión, las mayorías decisorias y las causales de disolución. Voy a dar a conocer pues lo que en las sociedades colectivas se da a conocer, que el número mínimo de socios pues, puede ser 2. La división del capital son las participaciones que solo pueden transferirse por escritura pública y no constar en títulos de ninguna especie. Los aportes que se hacen pueden ser económicos generando pues trabajo. Las mayorías decisorias se aprueban por la mayoría absoluta de votos, salvo si la estipulación del contrato del socio tendrá derecho a un voto. Las causales de disolución que se manejan en la sociedad colectiva pues pueden ser por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, pues por muerte de algunos o incapacidad de sobreviviente de alguno de los socios. En la sociedad limitada podemos ver que también tiene un mínimo de socios que son 2. La responsabilidad es solamente hasta que el monto de sus socios o los aportes, no obstante los estatus podrá estipularse en todos o algunos de los socios con mayor responsabilidad. La división que obtendrán de capital son las participaciones en las que se divide su valor nominal en su numeración correlativa. La formalidad de cesión que tienen ellos es la cesión de las cuotas que deberá hacerse por escritura pública, su pena ineficacia, pero producirá respecto a terceros ni de sociedad, sino a partir de la fecha que sea inscrita en el registro mercantil. Los aportes que ellos tienen se definen de acuerdo a la ley con las prestaciones accesorias. Son diversas aportaciones y capital social y se consideran como esenciales. Las causales de disolución, en conclusión para ellos, es la imposibilidad manifiesta de conseguir en fin social, la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible el funcionamiento de la empresa. En las sociedades en comanditas, el mínimo número de socios son 5. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? La responsabilidad de los socios comanditarios frente a las deudas sociales está limitada a la aportación efectuada o en su caso comprometida en caso mayor de aquella. Los nombres de los socios comanditarios no podrán figurar en el nombre de la sociedad. En caso de incumplimiento responderán en frente de igual forma los socios colectivos sin poder aprovecharse de las ventajas. Las formalidades de cesión de ellos en la forma prevista para la cesión en las partes de interés de los socios colectivos se hará entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. Perdón, Jefferson, ya toca suspender ahí para no extendernos más allá de la hora de la clase, ¿ok? Entonces nos vemos el lunes. No se les olvide responder
el foro en el Foro. aula virtual, ¿ok? Bueno, profe. Nos Gracias. vemos, feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Profesor, profe, ¿nosotros continuamos el lunes o...? No, sé. el otro grupo, tranquilo. Ah, bueno, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profesor.